Declaro inaugurados los Juegos Olímpicos de México. 1968. El Partido Revolucionario Institucional lleva casi 4 décadas en el poder. Un movimiento pacífico de estudiantes reclama mayor democratización en la vida política mexicana, así como la liberación de presos políticos y estudiantes de protestas anteriores. Los Juegos Olímpicos de México están a días de ser inaugurados, los primeros en tierras latinoamericanas. Para ello, el presidente Gustavo Díaz Ordaz crea un grupo paramilitar llamado Batallón Olimpia, una división de contrainsurgencia enfocada en vigilar, espiar y sabotear el movimiento estudiantil. El país debe lucir perfecto ante los ojos del mundo. El 2 de octubre, los manifestantes se reúnen en la Plaza de las Tres Culturas, desarmados, pacíficos. Entre ellos se esconden elementos del Batallón Olimpia, distinguidos por portar un guante blanco en la mano izquierda. Solo ellos saben lo que está por suceder. Poco a poco, los miembros del batallón se infiltran en el edificio Chihuahua y lanzan 2 bengalas. La operación Galeana ha iniciado. Cerca de las 6 de la tarde, un helicóptero sobrevuela la plaza y deja caer 2 bengalas más. Es la señal que los francotiradores están esperando. Desde las azoteas, el Batallón Olimpia abre fuego contra los manifestantes y elementos del ejército. Hay confusión y pánico. Los soldados piensan que están siendo atacados por los propios manifestantes y abren fuego contra ellos también. En cuestión de minutos, la plaza se llena con cadáveres y heridos. Otros miles son llevados a edificios circundantes donde son despojados de sus ropas y brutalmente golpeados. Pero después de aquella tarde, el calendario se mantiene intacto. El 12 de octubre, los Juegos Olímpicos de México 68 son inaugurados por Gustavo Díaz Ordaz, ante los ojos de atletas y espectadores del mundo entero. La atención cambia a una justa deportiva que irónicamente simboliza paz y fraternidad. Sin embargo, un papalote de color negro vuela frente al palco presidencial, como recuerdo del dolor aún latente. Un año después, el presidente habla sobre el tema durante su 5º informe de gobierno. Íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Desde sus inicios, el Estado mexicano caracterizó al movimiento como un intento de derrocar al gobierno, buscando instaurar un régimen comunista. Los veían como delincuentes, terroristas, un peligro para la seguridad nacional. Así que, hacia 1977, con el país en relativa calma casi una década después, Díaz Ordaz cambia de opinión sobre aquel día. Está convencido de que ha salvado a su país. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. La hegemonía del PRI termina en el año 2000 tras 70 años en el poder. El presidente Vicente Fox ordena la liberación de documentos clasificados, pero los culpables nunca terminan por enfrentar a la justicia. Las cifras gubernamentales hablan de 35 víctimas, pero fuentes internacionales hablan de cientos. El 2 de octubre queda como un episodio oscuro en la memoria colectiva mexicana, una fecha que se niega a ser olvidada. Buenos días, compañeros público en general. Nuestro podcast se llama El Movimiento del 68. El tema sobre la matanza de Tlatelolco. Sacaremos, bueno, se podría decir que habrán derivaciones sobre los hechos que ocurrieron. Mis compañeros, Luis Emiliano, Sebastián, Miguel, Alexis y su presentador. A continuación, Emiliano dará un breve resumen sobre Tlatelolco y después de eso daremos una explicación más extensa. Un breve resumen sobre lo que fue la matanza de Tlatelolco sería que un grupo de estudiantes buscaba derrocar el gobierno de la trata que tenían por parte del gobierno, y el presidente de ese entonces mandó a una, ¿cómo se llama la trata? La operación se llamaba Galena. No, Galena. La tropa se llamaba Olimpia, en la que la misión era pues, exterminar a los manifestantes. Y ya. Aproximadamente a las 6 de la tarde, un helicóptero sobrevolaba en la explanada de la Ciudad de México y lanzó 2 bengalas, que se fue la señal para que los francotiradores que se encontraban en las azoteas de los edificios aledaños dispararan contra los estudiantes que estaban en protesta para dispersarlos y para erradicarlos. El que mandó, por así decir, dio la orden de todo eso fue Díaz Ordaz, el presidente en ese momento era de México.
aunque hay más involucrados, pero por lo menos nos centraremos tan solo en Díaz Ordaz. Díaz Ordaz dio la orden de mandar a la de activar la operación Galiana en contra de los estudiantes. Ah, se calcula que aproximadamente eran 250 estudiantes de los que se encontraban ahí. Él mandó a dar la orden porque un poco después de todo, bueno, después de eso se iban a llevar a cabo el primer Juego Olímpico en el país y para los primeros y los primeros en Latinoamérica, para no causar más conflictos, dio esa orden. Poco tiempo después él aceptaba que no la había dado, pero a los finales de su mandato aceptó que le había dado la orden. Algunos de los involucrados también serían, en primer lugar está Díaz Ordaz, después está Luis Echeverría Álvarez, también se encuentra el general Marcelino García Barragán, el secretario de la Defensa Nacional. Se encuentra el general Alfonso Corona Rosado, jefe del Departamento del Distrito Federal. Juan Preciado, secretario de Agricultura y Ganadería. Algunos no entenderíamos de qué conceptos tienen que ver en la matanza del Tlatelolco, ya que son conceptos políticos, pero como está viendo, algunos son de ganadería, pero pues ahorita les daremos la explicación que tiene que ver con todo ello. También se encuentra Luis Cueto Ramírez, jefe de la Policía del Distrito Federal. Está también Raúl Mendolea Cecero, jefe de la Policía del Distrito General. La mayoría de los que están involucrados son los que están relacionados a la Policía Federal del momento. Pues también está el capitán Fernando Gutiérrez García, director federal de seguridad. ¿Cómo actuó el ejército y todo el gobierno actuó, especialmente el ejército y la Dirección Federal de Seguridad? Actuaron con represión y violencia contra los estudiantes y ciudadanos que se manifestaban en la plaza de las Tres Culturas. La represión fue ordenada, como dicen mis compañeros, por Gustavo de Ordaz y su secretario de Gobernación, Luis Echeverría. El gobierno desplegó tanquetas militares en la zona y utilizó armas de fuego para dispersar la manifestación, lo que resultó en la muerte de decenas de personas. Algunos detalles son la prevención y disolución. La policía y el ejército fueron desplegados para resolver las manifestaciones que ya tenían a los siguientes. El uso de la fuerza de la policía utilizó armas de fuego, gases lacrimógenos y otras técnicas de control de multitudes, detenciones y persecuciones. Muchos participantes fueron detenidos, torturados y perseguidos por el gobierno. Campañas de desprestigio, el gobierno utilizó los medios de comunicación para desacreditar el movimiento estudiantil y culpar a los manifestantes del disturbio. La responsabilidad fue en particular del presidente Echeverría, del presidente Díaz Ordaz y su secretario Echeverría, que fue responsable de la represión y matanza. El motivo principal del movimiento estudiantil de 1968, la representación gubernamental y la lucha por la democracia y las libertades civiles. Aunque comenzó una protesta como los abusos de policía, se convirtió en un movimiento de rebeldía con autoritarismo del gobierno. Los estudiantes exigían mayores oportunidades y contar su participación en la gestión universitaria, libertad, cátedra, libertad de expresión y respeto a los derechos humanos. Unos inicios de la protesta sería el movimiento comenzó en una pelea de los estudiantes del IPN, la preparación ISAC o Serena, que fue reprimida brutalmente por la policía. Exigían algunas exigencias del movimiento, los estudiantes exigían libertades a los presos políticos, la derogación del delito de sedición y defiende la protección y respeto de las libertades civiles. Caracteres influyentes en el movimiento de 1968. El movimiento fue influyente como varios participaron en eso de los intelectuales, obreros y profesionistas. Contexto internacional, el movimiento desarrolló un contexto de protesta estudiantiles hacia los estudiantes
No podemos, ya, ¿listo? Va a ser 5 minutos de sobresalir. ¿Listo? ¿Listo? Ahí listo. Qué bonito. Ya. A ver, cámara de barrio. Ya. Buenos días, oyentes y público en general. Nuestro podcast se llama Hecho del 68. Está basado sobre la matanza de Tlatelolco dirigida por Gustavo Díaz Ordaz, quien vamos a hablar mayormente, por así decirlo. No la puse yo, no la puse, no fui yo, o sea, estoy serio. Bueno, no fue mi culpa. No me voy a ver. De nuevo. ¿Listo? A ver, ya. Sí, ¿Listo? Vamos a bien. No hay bola, canal. A ver, sí, profe Muy. ¿Listo? Profe Muy nos saca a nosotros. Pero la mano. ¿Listo? Ya, listo. Ya. Esto lo vamos a poner. Buenos días, público. Ya. Buenos días, público en general, yo oyente. No podemos, chavos. Serio, ya. El que se ría invita a la tropa. No. Pamba loca. Ya. Por el profe. Ya. Buenos días, público en general, oyentes. Nuestro podcast se llama. Rápido, pues. Ya. Buenos días, público en general y oyentes. Nuestro podcast se llama Hecho del 68. Está basado en la matanza de Tlatelolco, que fue dirigida por Gustavo Díaz Ordaz. Mis compañeros son Emiliano, Sebastián, Miguel y Alexis. En continuación, Emiliano les dará un breve resumen sobre la matanza de Tlatelolco. Para empezar, era el año de 1968, para ser exactos, el 2 de octubre de 1968. Para ese entonces, los Juegos Olímpicos de México estaban a la vuelta de la esquina y eran los primeros en Latinoamérica. Ese mismo día, un grupo de estudiantes estaban protestando en la Plaza de las Tres Culturas. Gustavo Díaz Ordaz mandó a ¿Un equipo? Una división llamada Olimpia. Estaban caracterizados por tener un guante blanco en la mano izquierda. Poco a poco los integrantes de la división se fueron infiltrando en el... No sé difícil. Pero era un nombre específico. Un nombre específico. Bueno, se infiltraron en un edificio y lanzaron 2 bengalas. La operación, ya denominada Galeana, había empezado. Aproximadamente a las 6 de la tarde de ese mismo día, un helicóptero sobrevolaba la explanada de la Plaza de las Tres Culturas y lanzó otras dos bengalas. Era la señal que los francotiradores que estaban ubicados en los edificios aledaños estaban esperando para abrir fuego contra los manifestantes y contra parte del ejército que se encontraba reteniendo a los manifestantes. Los soldados que estaban junto con los manifestantes pensaban que estaban siendo atacados por los mismos manifestantes y abrieron también fuego contra ellos. En cuestión de minutos, la explanada se llenó de muertos y heridos. Oye, cállate. No, mames. Ya, güey, ya. Iba fluyendo. Sí, güey, ya, no mames. Oye, mira, cállate, te voy a meter. De minutos, la explanada se llenó de muertos y heridos. Oye, cállate. No, mames. Ya, güey, ya. Iba fluyendo. Sí, güey, ya, no mames. Oye, mira, cállate, te voy a meter.